buenos días. Sean bienvenidos a este servicio virtual en este domingo 23 de mayo del año 2021. Que el Señor los siga guardando, bendiciendo y fortaleciendo en este tiempo. Ahora bien, quisiera comenzar en esta mañana preguntando qué se necesita para ser cristiano. ¿Cuáles son los requisitos o qué debemos cumplir nosotros como creyentes para poder ser realmente considerados o llamados cristianos? Bueno, si nosotros de hecho tuviéramos solamente una lista de requisitos, por decirlo de algún modo, entonces podríamos llegar a creer de alguna forma que servir al Señor solamente se trata de una serie de reglas y de mandamientos que si nosotros bien seguimos y cumplimos todos a cabalidad, entonces eso nos calificaría de inmediato como buenos creyentes, como excelentes hijos de Dios. Sin embargo, lo cierto es que no hay como tal una serie de normas y de requisitos escritos en piedra que nosotros tenemos que cumplir uno a uno para que nosotros realmente podamos ser llamados hijos de Dios. Es cierto que están los mandamientos, es cierto que está la ley del Señor escrita en nuestros corazones. No quiero que perdamos esto de vista. Sí hay en efecto algunas enseñanzas que nosotros debemos seguir y cumplir. Sin embargo, lo que quiero destacar en esta mañana es que el ser creyentes no se trata única y exclusivamente de solo seguir una lista de reglas. No vamos a estar hablando de esto. Y es que el problema con este tipo de pensamiento es que es una resolución que se parece muchísimo a la resolución, al pensamiento que tenían los fariseos en el tiempo del Señor Jesús. Ellos habían llegado a la conclusión de que ser siervos de Dios era solamente una cuestión de cumplir con los mandamientos y eso era todo. Ellos tenían, sí, ciertamente 10, por decirlo de algún modo, tenían 10 en obediencia, pero tenían 0 en relación con Dios. Por eso no es de extrañarse que cuando el Señor vino a ellos, estos hombres, estos fariseos, estos religiosos que decían servir al Señor, no lo conocieron, no pudieron verlo, no sabían quién era realmente Jesús, no pudieron ver que aquel Dios por quien ellos se desvivían para servirlo supuestamente estaba delante de sus ojos. Ellos habían hecho todo lo posible por memorizar todos los mandamientos, por cumplirlos a cabalidad, pero nunca se dieron el tiempo real para conocer a Dios de una manera personal e íntima, para ir más allá de solo meros mandamientos. En muchos sentidos, hermanos, los fariseos no eran realmente diferentes a los soldados romanos que finalmente fueron quienes crucificaron al Señor Jesús, quienes lo pusieron en esa cruz. Como dijera hace algún tiempo el predicador, ellos estaban sí cerca de la cruz, pero estaban muy lejos de Cristo, estaban muy lejos de Dios. Así que es importante, hermanos, aclarar en esta mañana el hecho de que tener una lista de mandamientos por cumplir no quiere decir que vamos a ser buenos creyentes, no. Nosotros, en efecto, necesitamos conocer la ley de Dios, sí, pero también necesitamos tener una relación con el Señor, necesitamos pasar tiempo con Él, necesitamos estar cerca del Señor día con día para conocerlo más y para conocerlo mejor. Hay una historia, de hecho, en la Biblia que nos ayuda a poder ilustrar de manera correcta este punto y la encontramos en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 6, los versículos 2 y 3, en donde la palabra de Dios dice lo siguiente: Y se levantó David y partió a Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahora, para entender esta historia hay que tener un poco de contexto. Y hacía muchos años atrás, antes de que ocurriera esto que acabamos de leer, el arca había sido tomada por los filisteos en una batalla. Ellos se la habían llevado. Pero luego el Señor
había hecho que los filisteos se arrepintieran de esta acción, y finalmente los filisteos enviaron el arca de vuelta al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y se había quedado aquí en esta casa de este hombre llamado Abinadab por muchísimo tiempo. Por casi 70 años había estado en ese lugar. Ahora, cuando David finalmente llegó a ser rey de Israel, finalmente se pudo posesionar como el líder del pueblo y tenía ya cierta comodidad, seguridad y cierta estabilidad en su reinado. Entonces él deseó traer el arca a la ciudad del rey, a la ciudad principal, y es cuando ocurre esto que nosotros acabamos de leer. La historia nos cuenta que después el carro en donde habían puesto el arca comenzó a avanzar, y los animales que tiraban de este carro comenzaron a tambalear, seguramente por el peso del arca, y el arca casi cae al suelo. Y uno de los que iba cerca, Usa, de hecho, intentando evitar que el arca se cayera, dice el relato que extiende su mano, y sin embargo, el Señor se molesta por esta acción, por esta falta de respeto y reverencia, y el hombre, este sujeto llamado Usa, muere al instante. Ahora, hay de hecho muchas personas que están involucradas en este relato bíblico, pero quisiera que nos enfocáramos solamente en dos, en David y en Usa. Y lo que quisiera hacer es preguntar, ¿acaso estas dos personas, estos dos personajes, no sabían qué era lo que se tenía que hacer, cómo era que se tenía que transportar el arca? Ellos no conocían la historia de su pueblo, ellos no conocían la ley del Señor. En la Biblia, en Números capítulo 4, el versículo 5 y 6, de hecho nos da de manera específica cuál era la forma de transportar el arca cuando haya de mudarse el campamento. Dice la Biblia, vendrán Aarón y sus hijos, es decir, los sacerdotes, y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño de azul y le pondrán sus varas. ¿Por qué? Porque el arca se cargaba de una manera muy específica por personas muy específicas, de una manera muy exacta. Este era el mandamiento de Dios. Ahora, comencemos desmenuzando todo este asunto y comencemos por Usa. El arca había estado en la casa de este joven o de este hombre por cerca de 70 años. ¿Y cómo es que entonces no era posible que él no supiera cómo se debía tratar el arca? Él desconocía por completo la manera en que el arca debía de moverse. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos así como Usa. Venimos ciertamente o estamos viendo los cultos desde nuestra casa, estamos aquí asistiendo en la iglesia por años, nos reunimos con regularidad, pero de alguna manera no hemos llegado a conocer realmente quién es el Señor, no hemos llegado a conocer realmente su palabra, no conocemos realmente, no tenemos una relación personal con el Señor, no lo conocemos más allá de algunas páginas o versículos que más o menos no sabemos, de algunos cantos, de algunas cuestiones que hacemos en la iglesia, pero más allá de eso, no conocemos al Señor. Como dijera Hebreos 5, capítulo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, en lugar de que nosotros creciéramos año con año en nuestra relación y en nuestra madurez con el Señor, parece muchas veces que vamos para atrás, y de hecho esta pandemia, esta separación actual, parece que a veces nos ha hecho esto precisamente, nos ha hecho retroceder en esa relación con el Señor. Sin venir a la iglesia, sin cantar los coros, sin tener esa comunión domingo a domingo, muchos creyentes se han desviado, han dejado de seguir, han dejado de creer, si es que alguna vez realmente creyeron, han abandonado al Señor. Su relación no era una relación realmente fuerte. Y esto es algo que nosotros vamos a estar hablando en esta mañana. Debemos tener una relación, debemos buscar tener una relación fuerte, estable, constante con Dios. Como creyentes, nosotros debemos buscar con vehemencia una madurez en nuestro caminar con Cristo. Debemos realmente anhelar, madurar, crecer en conocer al Señor cada día más. Pero regresemos a nuestro relato, hermanos, y vayamos ahora con David. Y la pregunta que yo tengo es, ¿cómo era posible que David
no conociera cuál era el proceso de transportación del arca. Era realmente su obligación, él era después de todo el rey de Israel. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 y 19 nosotros leemos esto: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Reitero, esta era una obligación de David como rey, como cabeza de estado. Él debía conocer la ley y debía conocer la manera correcta de transportar el arca. Pero si alguien como un rey, como esta cabeza de nación, con todo este trabajo y responsabilidad que él tenía, no conocía realmente cuál era la forma de agradar a Dios, ¿qué podíamos esperar del resto del pueblo? ¿O qué podríamos, para enfocarlo a nosotros en esta mañana, qué podríamos esperar de nosotros? La relación que nosotros debemos anhelar tener con Dios debe llevarnos a querer, a saber más de Él, más de su ley, a tener una mayor relación con el Señor. Realmente nosotros debemos anhelar conocerlo más y más. Y hay una cosa, hermanos, que necesitamos especialmente para que nuestra relación con el Señor pueda realmente crecer. Hay una cosa que nosotros necesitamos tener en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, si realmente queremos conocer más a Dios, si realmente queremos profundizar en nuestra relación con el Señor. Hay una cosa, y en esta mañana me gustaría que nos enfoquemos en ella. Y quiero adelantarles de una vez qué es lo que necesitamos, lo que nuestra vida, lo que nuestro corazón y mente necesita para poder tener una relación que crece, una relación que busca más de Dios, una relación que profundiza más con el Señor. Lo que nosotros realmente necesitamos es tener una actitud de humildad. Necesitamos un corazón humilde para poder conocer más de Dios. Regresemos de nuevo a nuestra historia y analicemos el caso de David. David, para esa época de que estamos leyendo en esta mañana, él ya era rey. Luego finalmente consiguió tener el arca en Jerusalén en un segundo intento, ya con mayor preparación. Finalmente él sí pudo llevar el arca a Jerusalén. Ya había, con ayuda del Señor, dominado a sus enemigos. Su reino se estaba afianzando, no solamente afianzando, sino que también estaba creciendo. Y estaba cumpliendo con su obligación de meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque finalmente en el segundo intento que hizo de llevar el arca, lo hizo de una manera correcta. Y aún con toda esta situación, el Señor está a punto en los capítulos siguientes de darle una lección a David, y no solo a este rey, sino también a nosotros, de qué es lo que necesitamos si queremos ir un paso más. Como les decía, si queremos profundizar en esta relación con Dios, esta es la lección que el Señor le da a David y es lo que nosotros necesitamos. Como les decía, necesitamos humildad en nuestra actitud, en nuestra mente y en nuestro corazón. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8, nosotros leemos esto. Es palabra de Dios que manda a decirle el Señor a través de un profeta David. Y aquí hay un recordatorio. 2 de Samuel 7, 8 dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Hay un mensaje mucho más extenso que el Señor le da a David en esta situación, luego de que el arca fue llevada a Jerusalén. Sin embargo, en esta mañana quiero concentrarme solamente en esto, en este recordatorio que el Señor le hace a David. Ahora, no es que David estuviera de alguna manera perdiendo el piso ni nada por el estilo, pero Dios va a utilizar esta situación, este mensaje del profeta, para recordarle a su siervo de dónde lo ha sacado, desde dónde lo llamó y hasta dónde ahora lo ha llevado. Y aunque es la historia en efecto de David, de todo esto que leemos, que estamos leyendo generalmente en casi todos los libros de 1 y 2 de Samuel, estamos leyendo en su mayoría la historia de David, aunque es su historia, el verdadero protagonista, el que debe llevarse los reflectores, el que realmente está obrando en todo este tiempo a través de David, de Saúl, de Samuel, es Dios. Él es el verdadero protagonista de toda la Biblia. La historia de David, mis hermanos, no es la historia de superación de un niño que llegó de ser pastorcito a convertirse en rey. Esa no es.
la historia de David. La historia de David es la historia de cómo Dios, de cómo el Señor toma al menos esperado de los hermanos, de los hijos de Isaí, al que nadie quería, al que nadie esperaba nada de él. Toma a este muchachito, a este pastor, y lo conduce hasta convertirlo en rey, hasta sentarlo en el trono de su pueblo Israel. Esa realmente es la historia de David, cómo Dios toma a lo menos y lo lleva y lo coloca donde Él quiere. En 1 Corintios, en capítulo 1, versículo 26 al 29, la palabra de Dios nos recuerda precisamente y nos dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esta es la forma en que Dios siempre ha actuado. Toda la Biblia, desde el principio hasta el día de hoy, hermanos, esta es la forma en que el Señor siempre ha actuado. Él eligió a Abraham, un hombre común, para poder hacer una gran nación. Dios eligió a Israel, una nación insignificante, sí, pero Él los eligió para poder mostrar su gran poder. Dios eligió a David, sí, el hijo menor de Isaí, el que nadie esperaba nada de él, y lo convirtió en una bendición para todo el mundo. Dios nos ha elegido a nosotros, hermanos, que como acabamos de leer, somos a veces lo necio del mundo, lo menospreciado, lo vil. Y sé que nos cuesta identificarnos con esta descripción, pero debemos hacerlo. ¿Para qué? Para que nosotros haya un corazón humilde. ¿Para qué? Como ya decíamos en un principio del mensaje, para poder tener una relación correcta con Dios, para poder madurar en el Señor. Lamentablemente, al día de hoy, hermanos, como cristianos, muchas veces hemos olvidado esta enseñanza de parte de Dios y hemos escuchado, hemos abierto nuestros oídos a otras enseñanzas que suenan mejor, que son más populares, que nos dicen estas ideas, que nosotros somos especiales, que somos campeones, que somos hijos de rey, que somos grandes, que merecemos lo mejor de lo mejor, cosas que nos ponen hasta arriba del pedestal. ¿Por qué? Porque nos gusta escuchar esto, porque nos hace sentir bien, nos hace, reitero, sentir especiales. Pero lo que el Señor nos dice es: no olvides de dónde te he sacado, no olvides de dónde te he puesto, de dónde te tomé para el lugar en el que ahora te pongo. Sin embargo, también existe la opción o la situación contraria, hermanos. Como cristianos también muchas veces se nos ha enseñado que no debemos recordar el pasado, que no debemos recordar lo de ayer, que no debemos traer a memoria lo que tenemos atrás. Y muchas veces se citan versículos como Lucas, capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y versículos como estos son los que se nos citan para decirnos: no debes recordar el ayer, no debes recordar tu pasado. Sin embargo, este versículo que acabamos de leer nos habla de que nosotros no debemos regresar a nuestras obras malas del pasado. Pero por lo contrario, de hecho, la Biblia sí nos invita a recordar, sin añorar, sin orgullo, sin un deseo de volver. Sí nos invita a recordar de dónde es que Dios nos ha tomado, de dónde el Señor nos ha sacado. Un buen ejemplo que tenemos nosotros sobre el recordar continuamente de dónde nos ha sacado es el ejemplo que encontramos en la Biblia del apóstol Pablo. Este hombre, este apóstol, nunca olvidó que antes de ser apóstol, él fue un perseguidor de la iglesia. Antes de que él fuera considerado un siervo de Dios, él fue un enemigo de Dios. En Gálatas 1:1 él escribe: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y los asolaba. Pablo constantemente recordaba de dónde el Señor lo había tomado, de dónde el Señor lo había sacado
Pablo lo recordaba. ¿Y esto para qué? Para no perder el piso, número uno. Y número dos, para mantener un corazón humilde, porque un corazón, una actitud que es humilde en nuestras vidas, nos va a ayudar a tener una relación mayor y más profunda con el Señor. Ahora, una vez más, ¿por qué debemos recordar de dónde nos ha sacado Dios? Bueno, primero que nada, para recordar nuestra indignidad, para recordar y tener bien presente de dónde el Señor nos ha tomado, de dónde el Señor nos ha sacado, y vivir plenamente agradecidos con Él. Lamentablemente, como ya les mencionaba, al día de hoy hay un problema que se extiende bastante en las iglesias, y es que creemos que nosotros en la iglesia venimos porque es la reunión de los exitosos, de los bendecidos, de los que Dios prospera, de los favoritos de Dios. Sin embargo, hermanos, esto no es del todo verdad. Nosotros como iglesia, nosotros nos reunimos y debemos recordar, sí, de forma continua de dónde el Señor nos ha tomado. Y cuando hacemos esto va a ayudar en nuestras vidas a remover todo brote de orgullo, de soberbia, de vanidad que pudiera comenzar a crecer en nosotros. El recordar de dónde el Señor nos ha tomado en nuestra vida pasada va a hacer que ningún orgullo, ninguna soberbia o vanidad crezca en nosotros. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 en adelante, la Biblia nos dice lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hasta ahí. Dicho de otra manera, hermanos, la forma en que el Señor tiene para prevenir en nosotros este orgullo que suele generarse de manera común en nosotros, la forma que el Señor tiene es el constante recordatorio de dónde Él nos ha sacado. Un corazón humilde, reitero, es un corazón que nos va a ayudar a crecer, a profundizar en nuestra relación con Dios. Y alguno de ustedes podría preguntar, ¿realmente esto funciona? Estar constantemente recordando de dónde el Señor nos ha tomado, estar constantemente recordando una vida pasada sin Dios, ¿esto realmente funciona para mantenernos en humildad, para evitar todo brote de orgullo, para hacernos tener una relación mayor, mejor y más profunda con Dios? Bueno, para David de hecho funcionó y el efecto fue inmediato. El rey David, que ahora, como ya mencionaba, habitaba en una casa de cedro, que tenía un reino consolidado, que era un líder amado, este rey grande y poderoso, después de escuchar estas palabras de la boca del profeta, de inmediato recordó de dónde el Señor lo había tomado. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 18, dice: entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? La sola mención, el recordatorio de dónde el Señor lo había tomado, hace que David tome una actitud de humildad, de agradecimiento y de alabanza a Dios. El solo recordar del todo el camino que el Señor le había hecho transitar a este pastorcito hasta convertirse en rey, el solo recordarlo hace que David doble sus rodillas, alabe a Dios y reconozca su grandeza. Así que sí, mi hermano, la respuesta es sí. Sí funciona. El constante recordar de dónde el Señor nos ha tomado, por supuesto que funciona para mantenernos humildes. Así que para nosotros, hermanos, es importante saber que debemos tener una actitud correcta. ¿Y cómo saber ahora lo contrario? ¿Cómo saber si nosotros tenemos una actitud que no es correcta, si estamos desviando, si estamos perdiendo el piso? Bueno, si, hermano, tú te consideras digno de tu posición, de tu trabajo en el reino, de tu servicio a Dios, si tú te consideras digno, si te consideras apto, si de alguna manera llegamos a creer que en algún momento nosotros merecemos el llamado que el Señor nos ha hecho, que lo que hemos logrado o lo que hemos conseguido en el camino del Señor ha sido por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, entonces efectivamente hemos perdido el norte, nos hemos desviado por completo y necesitamos recordar de dónde Dios nos ha sacado, e incluso necesitamos pedirle al Señor, así como a David, que nos lo recuerde
para que tengamos esta actitud correcta. Ahora, esta es la actitud incorrecta. ¿Cuál es la actitud correcta? Bueno, la actitud correcta que nosotros debemos tener, ya lo hemos venido diciendo, hermanos, es recordar constantemente de dónde el Señor nos ha sacado. Cuando entendemos realmente que nosotros no somos dignos del llamado que el Señor nos ha hecho, pero que aún así el Señor nos ha llamado. Cuando entendemos que nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios, pero aún así el Señor nos ha otorgado su gracia, entonces podremos decir como el salmista, Salmo capítulo 8, versículo 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Es entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a tener la actitud correcta. Cuando recordamos constantemente de dónde el Señor nos ha sacado, eso va a producir en nosotros un corazón humilde. Un corazón humilde va a prevenir todo brote de orgullo, de soberbia y de vanidad o de desdén. Y un corazón humilde a su vez va a conseguir en nosotros una mejor, mayor y más profunda relación con Dios. Termino, hermanos, con esto, con una parábola que nosotros encontramos en Mateo capítulo 22. Es una parábola que ya hemos mencionado en otras ocasiones, se conoce como la parábola de la fiesta de bodas o del banquete de bodas. Y ahí, permítame leer la parábola, Mateo capítulo 22, versículo de 2 en adelante. La Biblia dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí, hermanos. La parábola es bastante comprensible. Encontramos ahí a un hombre que ha preparado un banquete de bodas, ha invitado a sus amigos, pero sus amigos se han rehusado a estar ahí. Así que ante la ausencia de invitados, lo que decide es invitar prácticamente a cualquiera que se encuentre en el camino, y de esta manera logra ese rey llenar su banquete. Sin embargo, en un punto de la fiesta, él decide salir a verlos, a conocerlos, a saludarlos, pero se encuentra con que hay uno que no está vestido para la ocasión, no tiene vestido de bodas, dice la palabra. Pero realmente dudo que solamente haya uno en esa condición. Si todos los hombres y mujeres que fueron invitados a ese lugar fueron básicamente invitados por sorpresa, de momento, entonces no tuvieron el tiempo suficiente para prepararse, para vestirse con la ropa adecuada para ir a una boda, y menos a la boda de un rey. Por lo tanto, podemos concluir nosotros, hermanos, que había más de uno que no estaba con la vestimenta adecuada en ese lugar. ¿Por qué entonces? Y esta es la pregunta final, hermanos. ¿Por qué entonces el Señor solamente arremete contra uno? ¿Por qué solamente este rey le dice a uno, ¿por qué no estás vestido para una boda? ¿Por qué? ¿Por qué solamente a uno? Y es lo que hemos estado hablando en esta mañana. Es una cuestión de actitud en el corazón. Si no tenemos un corazón humilde, no podemos tener una relación con el Señor. Si no tenemos un corazón que realmente reconoce de dónde el Señor nos ha tomado de manera constante, y esto nos hace, como a David, inclinar nuestra rodilla, agradecerle a Dios, reconocer y decir, Señor,
¿Por qué a mí? ¿Por qué me has tomado? Gracias, Dios, por lo que has hecho en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis padres, en la vida de mis hijos, en la vida de mis amigos. Señor, gracias. Y esa no es la actitud constante de nuestras vidas, de nuestras oraciones. Si el recordar de dónde nos ha tomado el Señor no hace esto constantemente en nosotros, entonces vamos a tener un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que el orgullo va a comenzar a aparecer en nuestros corazones. Tal vez no de un día para otro, pero poco a poco. Yo soy muy bueno cantando, soy excelente hablando, predicando, enseñando. Realmente no hay nadie más que pueda hacer este ministerio que yo hago en la iglesia. O tal vez hay otros, pero no lo hacen como yo. No predican como yo, no cantan como yo, no tocan como yo. Y esto de a poco nos vamos a comenzar a llenar de orgullo cada día más, cada día más, cada día más, hasta que finalmente, sin darnos cuenta, nuestra relación se ha visto cortada, entorpecida por completo con Dios. Y es entonces cuando el rey aparece y dice: amigo, ¿cómo te dejaron entrar aquí si no tienes la actitud correcta, si no tienes la vestimenta adecuada? Por eso, hermanos, es importantísimo para nosotros como creyentes nunca olvidar de dónde Dios nos ha tomado. De manera constante recordar lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que Dios hizo por ti, mi hermano? ¿Te sacó? ¿De qué vicio te tomó? ¿De qué deuda te sacó? ¿De qué problemas el Señor te rescató? ¿De qué enfermedad Él te levantó? Nunca lo olvides. No lo dejes a un lado, sino que por lo contrario, como el apóstol Pablo, haz lo que este hombre hacía. Yo les he contado en otras ocasiones que siempre tengo, entre comillas, un problema con Pablo. Y lo digo a manera de broma, claro está, pero ¿cuál es mi problema con Pablo? Es que él siempre contaba lo mismo. Usted va, cuando lo encuentra, cuando predica, cuando habla con la gente, y siempre contaba lo mismo. ¿Sabe qué era lo que contaba el apóstol Pablo vez tras vez tras vez a donde llegaba y predicaba? De dónde Dios lo había tomado, de dónde el Señor lo había rescatado. Pablo era un hombre de un solo discurso. Yo antes perseguía a la iglesia, pero ahora soy siervo de Dios. Yo antes estaba en contra de Dios y lo perseguía, pero ahora Jesús me ha tomado para ir y predicar su evangelio. Ese era el mensaje de Pablo vez tras vez tras vez. Este hombre nunca olvidó de dónde el Señor lo había tomado, y nosotros haremos bien en hacer lo mismo. En constantemente no solo recordar, sino cada vez que tengamos la oportunidad, contarle a otros el testimonio de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que, hermano, ¿de dónde el Señor te ha tomado? Piénsalo en esta mañana y toma esta semana para que, si tienes la oportunidad, se lo cuentes a alguien. Tal vez alguien ya lo escuchó, cuéntaselo de nuevo. Tal vez hay una persona que nunca lo ha escuchado, con mayor razón, cuéntale lo que el Señor hizo por ti. Pero no dejes pasar ninguna oportunidad para compartir las obras portentosas que el Señor ha hecho en tu vida. No dejes pasar la oportunidad de comunicar el testimonio de donde el Señor te ha sacado. De tal manera, hermanos, que nosotros, en nuestros corazones, esté la actitud correcta. Una actitud de humildad para poder tener una buena relación con Dios. Y de esta manera matar toda raíz de orgullo para crecer en nuestra comunión con el Señor y profundizar en nuestro conocimiento de Él. Con esto en mente, hermanos, vamos a terminar en esta mañana y lo vamos a hacer orando. Padre Celestial, te agradecemos primero que nada por tu palabra, y yo te agradezco, Señor, por la oportunidad de comunicarla, de compartirla. Y en esta hora, como iglesia, te pedimos todos, Señor, que nos ayudes a mantenernos siempre humildes. Recordando, Señor, de manera constante lo que tú has hecho por nosotros, de dónde nos has tomado. Señor, de dónde nos has sacado, así como David, de detrás de las ovejas, a muchos de nosotros nos tomaste de los lugares más inusuales, y al día de hoy nos permites llamarnos tus siervos, y más allá que es, más que eso, tus hijos. Y Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por ello. Pero también queremos pedirte una vez más, no permitas que lo olvidemos, no permitas que lo echemos a un lado, Señor, sino que de manera constante recordemos lo que tú has hecho por nosotros. Esta es nuestra oración, nuestra petición en esta mañana. Lo ponemos en tus manos, y una vez más te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por lo que has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús, ponemos esto en tus manos, nos encomendamos en esta semana, en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén y amén.